Nunca voy a olvidar el sonido, no el de los golpes en sí, sino el de la madera de la puerta de mi casa, esa madera que yo mismo lijé y barnicé, crujiendo, quejándose como si le estuvieran arrancando el alma. Eran las 5:20 de la madrugada, esa hora silenciosa en que la oscuridad todavía se aferra a las calles y el mundo entero parece estar en paz, aguantando la respiración antes de que salga el sol. Pero esa paz se rompió en 1000 pedazos, con 3 golpes secos, autoritarios, que hicieron temblar no solo la casa, sino los cimientos mismos de la vida que había construido con mis propias manos durante 12 largos años. Afuera, las luces rojas y azules de las camionetas de ICE pintaban destellos de pánico en las ventanas de mis vecinos, pinceladas intermitentes de terror sobre el lienzo oscuro de nuestra calle tranquila. Y yo sabía, con esa certeza helada que te recorre la espalda y te congela la sangre en las venas, ¿quién los había llamado? Bill, el vecino de al lado, el que me sonreía cada mañana con los dientes apretados mientras recogía su periódico, el mismo que me había pedido sal para su carne asada apenas el fin de semana pasado. Lo vi, lo juro por mi vida, asomado por una rendija de su persiana, con una taza de café humeante en la mano, observando el espectáculo que él mismo había orquestado con una calma que me revolvió el estómago. Lo que Bill no sabía, lo que nunca pudo imaginar en su pequeño y miserable mundo de odio y envidia, es que el verdadero dueño de esta casa, el hombre cuyo nombre figuraba en cada uno de los papeles legales, era mucho más que mi casero. Era mi hermano del alma, mi compadre, mi familia en esta tierra ajena, y Bill acababa de cometer el peor, el más estúpido error de su vida. Mi historia en este país, la verdad, no es muy diferente a la de tantos otros que se la juegan por un sueño. Llegué a Phoenix hace 12 años desde mi natal Sonora, con poco más que las manos callosas de trabajar la tierra y un hambre feroz de salir adelante, de ser alguien. Empecé en la construcción, bajo ese sol de Arizona que te parte la tierra y el alma, aprendiendo el oficio desde abajo, cargando bultos de cemento, pegando ladrillos hasta que los dedos me sangraban. Ahorraba cada dólar que podía, viviendo con otros 6 paisanos en un apartamento donde dormíamos por turnos, mandando la mitad de mi sueldo, sin falta, a mi mamá y a mis hermanas en Obregón. Fue en una de esas obras, entre el polvo y el sudor, donde conocí a Mark. Él era el hijo del dueño, un güero alto recién salido de la universidad con un título de negocios, que en lugar de quedarse en la oficina con aire acondicionado, se ponía el casco y las botas y se metía a trabajar codo a codo con nosotros. Al principio nos veíamos con desconfianza, él al mexicano que apenas mascullaba el inglés, y yo al hijo del patrón que seguro no aguantaría ni una semana de chinga de verdad. Pero algo hizo clic entre nosotros, una especie de respeto mutuo que nació del trabajo duro. Le enseñé a usar la pala sin romperse la espalda, los trucos para que la mezcla quedara perfecta, y él, en las horas de la comida, me ayudaba con mi inglés, corrigiéndome con paciencia, escribiendo palabras en una servilleta. Pronto, las obras se convirtieron en partidos de básquet los domingos en el parque del barrio, y los partidos se convirtieron en cenas en su casa, donde su mamá me servía unos platillos rarísimos que yo comía por educación, pero con gusto. Se convirtió en mi familia, de verdad, el hermano que nunca tuve. Cuando me casé con mi esposa, Mónica, una mujer valiente de Michoacán que conocí en un baile, Mark fue nuestro padrino de bodas, con su traje caro y su español todo mocho, pero con un corazón que no le cabía en el pecho. Cuando nació mi hijo, Leo, Mark fue el primero en llegar al hospital con un oso de peluche más grande que el niño y lágrimas en los ojos. Yo seguía en la chamba, ascendiendo poco a poco con los años, hasta convertirme en jefe de cuadrilla. Con mis ahorros de años y el apoyo de Mónica, que trabajaba limpiando oficinas por la noche, empezamos a soñar con una casa propia, un lugar con un pedacito de pasto donde Leo pudiera correr sin que nadie nos dijera nada, un techo que fuera nuestro. Pero con mi estatus migratorio, conseguir un crédito del banco era un sueño imposible, una puerta cerrada con 1000 candados. Fue Mark quien nos dio la solución,
una solución que cambió nuestras vidas para siempre. Una tarde, estábamos en su patio trasero haciendo una carne asada y le conté de nuestra frustración, de cómo veíamos casas en internet que nunca podríamos comprar. Él se quedó pensando un rato, mirando la nada, y luego dijo unas palabras que todavía me retumban en el corazón. «Miren», nos dijo a Mónica y a mí, «yo tengo una lana ahorrada y la verdad, quiero invertir en bienes raíces. ¿Qué les parece si yo compro la casa a mi nombre y ustedes me la van pagando a mí mes a mes, como si fuera la hipoteca? Sin intereses de banco, sin trámites culeros, solo entre nosotros, como lo que somos, familia. Cuando terminen de pagarla, vemos cómo chingados la pasamos a su nombre, pero ya será suya». Fue un acto de confianza tan grande, tan puro, tan desinteresado, que Mónica y yo nos quedamos sin palabras. Esa noche, en nuestro pequeño apartamento rentado, lloramos abrazados, no de tristeza, sino de una gratitud tan inmensa que se sentía como un milagro. Así fue como llegamos a este vecindario, a esta casita de 3 recámaras en una calle tranquila, que para nosotros se sentía como un palacio. Cada pago mensual que le hacíamos a Mark no era una renta, era un ladrillo más en nuestro sueño, una promesa cumplida. Era nuestro hogar, construido sobre el cimiento más sólido de todos, la lealtad de un amigo de verdad. Cuando Bill se mudó a la casa de al lado, hace como 3 años, yo, en mi inocencia, intenté ser un buen vecino. Me presenté con una sonrisa. Le llevé un 6 de cervezas como bienvenida. Le ofrecí mi ayuda si necesitaba algo. Era un hombre jubilado, de unos 60 y tantos, con una mirada avinagrada y una amargura que parecía habérsele metido en los huesos. Sus conversaciones, las pocas que teníamos, siempre giraban en torno a lo mismo: cómo el país se estaba yendo al diablo, a cómo los de afuera estaban arruinándolo todo, quitando los trabajos, trayendo crimen. Al principio sus comentarios eran indirectos, como dardos envenenados lanzados al aire. Veía mi camioneta del trabajo, una troca vieja pero bien cuidada que yo mismo arreglaba, y decía en voz alta para que yo lo oyera: «Es increíble lo que se puede comprar hoy en día sin pagar impuestos». O veía a mis compadres, que venían los domingos a la carne asada, y murmuraba entre dientes sobre cuánta gente vive realmente en esa casa. Yo lo ignoraba, me hacía el sordo. ¿Qué más podía hacer? Me concentraba en mi trabajo, en mi familia, en mi casa, en ese sueño que me estaba costando sudor y lágrimas. Pero las cosas, como siempre pasa con el odio, empezaron a empeorar. Empezó con cosas pequeñas, mezquinas. Dejaba su bote de basura pegado al mío, bloqueando el paso. Se quejaba si la música de la fiesta de cumpleaños de Leo estaba, según él, muy alta, aunque fueran las 6 de la tarde de un sábado. Un día, lo encontré tomando fotos de mi casa con su celular. Le pregunté qué hacía, tratando de que la voz no me temblara de coraje. «Solo documentando las violaciones al código del vecindario», respondió con una sonrisa cínica que me heló la sangre. «Tienen demasiados carros estacionados afuera». Eran mis primos, que habían venido de visita desde California y se iban a quedar a dormir. Esa fue la primera vez que sentí miedo de verdad. No por mí, carajo, yo estoy acostumbrado a la chinga, sino por mi familia. Por la seguridad de Mónica, por la inocencia de Leo. Mónica me decía que lo ignorara, que era solo un viejo amargado y solitario, pero yo veía algo más en sus ojos cada vez que se cruzaban con los míos. Un odio profundo, una envidia que lo carcomía por dentro al ver mi felicidad, al ver mi familia unida, al ver al mexicano prosperar en la casa de al lado. El clímax de su acoso, la gota que derramó el vaso de mi paciencia, llegó hace un mes. Una mañana, al salir para el trabajo, encontré una nota en mi buzón. No estaba en un sobre. Era una simple hoja de papel doblada, con una sola frase escrita en mayúsculas, con un marcador negro que parecía sangrar odio: «Regresen a su país». Esa noche no pude dormir. Me quedé horas viendo a Leo dormir en su camita, con su osito de peluche abrazado, tan ajeno al veneno que nos rodeaba. Olí su cabecita,
ese aroma a niño limpio y a sueños, y le juré en silencio, con toda la fuerza de mi alma, que nadie, absolutamente nadie, nos iba a sacar de ahí, que ese era su hogar y yo lo iba a defender con mi vida si era necesario. Fue entonces cuando finalmente hablé con Mark. Fui a su casa esa misma noche y le conté todo, cada detalle del acoso de Bill, desde los comentarios racistas hasta la nota en el buzón. Mark se puso furioso, más de lo que nunca lo había visto. Su cara se puso roja y apretaba los puños. «Ese tipo está violando la ley, Javi», me dijo. «Esto es acoso racial. Mañana mismo vamos con mi abogado y le ponemos una orden de restricción que no se la va a acabar». Pero yo, en mi afán de no causar más problemas, le pedí que no lo hiciera. No quería más tensión en el vecindario, no quería que Leo viera patrullas y abogados, no quería que nuestra vida se convirtiera en una guerra. Quería paz. Fue un error, el peor error que pude cometer. Mi deseo de paz le dio a Bill la confianza que necesitaba para dar el siguiente paso, para desatar el infierno. La puerta de madera sonaba como si la estuvieran partiendo con un hacha. Cada golpe una explosión en el silencio de la madrugada. Leo se despertó llorando, un llanto agudo de puro terror, y Mónica corrió a su cuarto para abrazarlo, para protegerlo de un monstruo que ya estaba dentro de nuestra casa. Yo abrí la puerta, sabiendo perfectamente lo que me esperaba al otro lado. Eran 4 agentes de ICE, uniformados, con chalecos, armas en la cintura y esa mirada fría, impersonal, de quien solo está cumpliendo con su trabajo. Uno de ellos, el que parecía estar al mando, un hombre robusto con un bigote canoso, me preguntó mi nombre sin siquiera mirarme a la cara. «Javier Hernández», respondí, sintiendo cómo mi propia voz sonaba lejana, extraña. «Tenemos una denuncia anónima de que usted reside en este país ilegalmente», dijo, recitando la frase como si la hubiera dicho 1000 veces antes. Detrás de él, a través del umbral de mi puerta abierta, pude ver la silueta de Bill, parado en su porche en pijama, disfrutando cada segundo de mi humillación. Me pidieron papeles que no tenía, documentos que llevaba años tratando de conseguir por la vía legal sin éxito. Me pidieron que saliera de mi propia casa. Mónica, con Leo aferrado a sus piernas, intentó explicarles, les dijo que estábamos en proceso, que nuestro amigo, el dueño de la casa, nos estaba ayudando. Pero ellos no escuchaban, sus oídos estaban cerrados a cualquier explicación que no encajara en su orden de arresto. Sus órdenes eran claras, y la fuente, anónima y cobarde, había sido lo suficientemente convincente. Me pusieron las esposas frente a mi hijo. El metal frío y pesado se cerró sobre mis muñecas, y ese sonido, ese simple clic, fue más violento que cualquier golpe. Leo, mi pequeño Leo de 6 años, que hasta ese momento solo había conocido abrazos y juegos, vio cómo inmovilizaban a su padre como si fuera un animal peligroso. Su carita se descompuso, sus ojitos se llenaron de una confusión que se convirtió en terror puro, y entonces gritó. Gritó con una fuerza que no sabía que tenía, un grito que me desgarró el alma en dos. «¡Papi, no te vayas, papi!». Se aferró a la pierna de Mónica, pero su mirada estaba clavada en mí, suplicando, sin entender por qué me llevaban, por qué su mundo seguro se estaba derrumbando. Intenté decirle algo, tranquilizarlo, pero las palabras se me atoraron en la garganta, ahogadas por un nudo de impotencia y rabia. Mientras me sacaban de mi casa, de mi hogar, vi la sonrisa de Bill a lo lejos. Una sonrisa de victoria, de pura maldad satisfecha, y el grito de mi hijo me siguió, rebotando en las paredes de las casas, persiguiéndome mientras me metían en la camioneta, un eco de dolor que, lo sé, me acompañará por el resto de mi vida. La camioneta de ICE olía a plástico viejo y a miedo. Me sentaron en una banca de metal y a través de la ventanilla enrejada vi cómo mi casa se hacía más y más pequeña, cómo mi calle, mi vecindario, se convertían en un recuerdo borroso. Vi a Mónica en la puerta, abrazando a Leo, una figura de pura desolación, y vi por última vez a Bill, que levantó su taza de café en un brindis silencioso y macabro. En ese momento sentí un vacío tan profundo,
una sensación de impotencia tan absoluta que fue como si me hubieran arrancado el corazón a tirones. 12 años de romperme el lomo, de levantarme antes de que saliera el sol, de sacrificarlo todo por mi familia, borrados en 5 minutos por el odio de un solo hombre. Me quitaron todo: mi casa, mi familia, mi libertad. El sueño americano, esa idea tan bonita que nos venden, se había convertido en una pesadilla en tiempo real. ¿Qué hora es allá donde estás mientras oyes mi historia? Porque en ese preciso instante, para mí, el tiempo se detuvo, se hizo añicos, y solo quedó el dolor. El centro de detención era un monstruo de concreto gris en medio de la nada, rodeado de cercas con alambre de púas que parecían arañar el cielo. El proceso para entrar fue diseñado para despojarte de tu humanidad, pieza por pieza. Me quitaron mi ropa, mis botas de trabajo, mi cartera con la foto de mi familia. Me dieron un uniforme naranja, áspero y holgado, que olía a cloro y a tristeza. Me tomaron las huellas digitales, me fotografiaron como a un criminal y me asignaron un número: A78542. Dejé de ser Javier Hernández, esposo de Mónica, padre de Leo, jefe de cuadrilla. Me convertí en A78542. Una etiqueta, un expediente, un cuerpo más que procesar en la maquinaria de la deportación. Me metieron en una celda con otros 5 hombres, todos con la misma mirada perdida, el mismo uniforme naranja, la misma historia de un sueño roto. El olor a desinfectante se mezclaba con el del sudor y el miedo, creando una atmósfera densa, casi irrespirable. La luz fluorescente del techo zumbaba día y noche, un recordatorio constante de que el tiempo allí dentro no tenía sentido, solo era una espera interminable. La primera noche fue la más larga de mi vida. Acostado en una litera de metal, con un colchón delgado como una tortilla, escuchaba los sonidos de la desesperación a mi alrededor. Un hombre lloraba en silencio en la litera de abajo, otro rezaba en voz baja, aferrado a un rosario hecho con migajas de pan. Yo solo podía mirar el techo, viendo pasar las caras de Mónica y Leo, el grito de mi hijo repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. El frío del concreto parecía meterse en mis huesos, pero no era nada comparado con el frío que sentía por dentro, un desamparo total. Recordaba cada detalle de mi casa, la calcomanía de dinosaurio que Leo había pegado en la puerta de su cuarto, la maceta con geranios que Mónica cuidaba con tanto esmero en la entrada, el rayón en el piso de la cocina que hice sin querer al mover el refrigerador. Pequeños detalles que conformaban un hogar, un universo que ahora me parecía tan lejano como la luna. ¿Estarían bien? ¿Habría comido Leo? ¿Podría Mónica dormir? Cada pregunta era una tortura, una aguja clavándose en mi mente sin piedad, recordándome que había fracasado en mi deber más básico: proteger a mi familia. Al día siguiente, me permitieron hacer una llamada. Una sola llamada de 5 minutos. Mis manos temblaban tanto que apenas pude marcar el número de Mark. Sonó 1, 2, 3 veces, y mi corazón se hundía con cada timbrazo. ¿Y si no contestaba? ¿Y si? Bueno, escuché su voz al otro lado, y sentí un alivio tan grande que casi me caigo. Le conté todo, atropelladamente, con la voz quebrada por la angustia y el miedo, mientras el reloj en la pared parecía correr más rápido que nunca. Me agarraron, Mark. Fue vil. Me van a deportar. Hubo un silencio al otro lado de la línea, pero no fue un silencio de duda, sino de furia contenida. «Escúchame bien, Javi», me dijo de repente, y su voz, usualmente tan relajada, sonaba dura como el acero. «Esto no se va a quedar así. Ese infeliz no tiene ni puta idea de con quién se metió. No te preocupes por el dinero, voy a sacar a los mejores abogados de Arizona. Tú solo aguanta, cabrón. No estás solo. ¿Me oyes? No estás solo». Esas últimas palabras fueron como un salvavidas en medio del océano. El oficial me gritó que mi tiempo se había acabado, pero no importaba. En medio de la oscuridad, Mark había encendido una pequeña luz, una vela de esperanza. Los días siguientes se arrastraron con una monotonía aplastante.
despertar a las 5, contar cabezas, desayunar una avena insípida, pasar horas encerrado en la celda o en un patio de concreto rodeado de muros altísimos. El único evento era la comida, si se le podía llamar así. Una pasta aguada, un pedazo de pan duro. Pero lo peor no era la comida ni el encierro, era la incertidumbre, esa espera venenosa que te carcome por dentro. Cada vez que una puerta se abría, todos nos tensábamos pensando que venían por uno de nosotros. Las historias de mis compañeros de celda eran ecos de la mía. Un salvadoreño que llevaba 15 años trabajando en un restaurante, denunciado por un compañero envidioso. Un guatemalteco que tenía su propio negocio de jardinería, entregado por un cliente que no le quiso pagar. Éramos hombres trabajadores, padres de familia, convertidos en números, en problemas que había que eliminar. La maquinaria de la Operación Escudo del Amanecer, como la llamaban en las noticias, estaba a toda marcha. Redadas diarias, deportaciones express. La humanidad no tenía cabida en sus estadísticas. Mi primera audiencia fue una farsa. No me llevaron a una corte, no vi a un juez en persona. Me metieron en un cuartito con una pantalla de televisión. En ella apareció la cara de un juez, un hombre con aspecto de estar harto de la vida, que me miraba desde quién sabe dónde. A mi lado, en otra pantalla, estaba el abogado que Mark había contratado, un hombre llamado Davenport. El juez habló por menos de 5 minutos. Me informó que, debido a las nuevas políticas migratorias de emergencia, mi caso era de deportación acelerada. No tenía derecho a fianza. Tenía una semana, solo una semana, antes de ser enviado de vuelta a México. 7 días para destruir 12 años de vida. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Una semana. La palabra retumbaba en mi cerebro. Intenté hablar, explicar, pero el juez ya estaba pasando al siguiente caso, a la siguiente cara anónima en su pantalla. El señor Davenport me dijo que apelaría, pero que fuera realista. Las cosas estaban muy difíciles. La desesperanza era un animal pesado que se sentó en mi pecho y no me dejaba respirar. Fue durante la segunda llamada con Mark que todo cambió. Ya habían pasado 5 días. Solo me quedaban 2. Estaba perdiendo toda esperanza, resignándome a mi suerte. «Javi», me dijo Mark, y su voz sonaba diferente, contenía una mezcla de rabia y emoción. Mi abogado encontró algo. Encontramos la verdadera razón de por qué ese hijo de puta hizo lo que hizo. Resulta que el señor Davenport, que era un perro viejo y sabueso, no se había conformado con la idea de que todo era por simple racismo. Había hecho algunas averiguaciones sobre Bill, y lo que encontró fue dinamita pura. Bill estaba hasta el cuello de deudas. Su negocio había quebrado hacía años. Se había gastado su jubilación y el banco estaba a punto de quitarle la casa. Su plan era tan simple como perverso. Si lograba que me deportaran, la casa quedaría abandonada. Él creía que yo era el dueño, claro. Planeaba hacerle una oferta ridículamente baja a Mónica, una vez que yo estuviera fuera del país, sabiendo que estaría desesperada y sola. Incluso ya había contactado a un agente de bienes raíces, presumiendo que pronto habría una gran oportunidad de inversión en el vecindario. La codicia era su verdadero motor. El racismo solo era la gasolina que usaba para incendiar mi vida. De repente, mi desesperación se transformó en una furia fría y clara. Esto ya no era solo un ataque de odio, era un crimen calculado. Mark no me dijo nada de su plan al principio, solo me pidió que confiara en él, que aguantara un poco más. Mientras yo contaba las horas que me quedaban en esa celda apestosa, él y su abogado, el señor Davenport, estaban afuera, en el mundo real, tejiendo una red legal tan fina y tan cabrona que Bill nunca la vio venir. Lo primero que hicieron fue presentar una demanda civil por acoso racial contra Bill, usando como pruebas la nota que me había dejado en el buzón y el testimonio de otros vecinos, como la señora García de la casa de enfrente, a quienes yo les había arreglado el jardín gratis un par de veces y que estaban hasta la madre del comportamiento de Bill. Pero esa demanda era solo la carnada.
el pedazo de carne que le tiras al perro para distraerlo. La verdadera trampa, la que le iba a morder el pescuezo, se estaba cerrando lentamente a su alrededor. El plan de Davenport era una genialidad. Ya que Bill estaba convencido de que la casa era mía y de que Mónica estaría desesperada, decidieron usar a Mark, el verdadero y legal dueño de la propiedad, como el anzuelo perfecto. Un día antes de la fecha programada para mi deportación, el señor Davenport vino a visitarme al centro de detención. Se sentó frente a mí al otro lado del vidrio grueso y me miró con sus ojos azules y penetrantes. «Javier», me dijo con una voz tranquila que contrastaba con el caos que yo sentía por dentro, «mañana es el día, pero no va a ser el día que tú crees». Y entonces me explicó el plan. El intento de Bill de comprar la casa a bajo precio era la prueba clave que necesitaban para demostrar más allá de cualquier duda que su denuncia a ICE no fue por preocupación ciudadana, como seguramente alegaría, sino por un motivo financiero corrupto y malicioso. Presentar un reporte falso a una agencia federal para obtener un beneficio económico es un delito grave, Javier, muy grave, me explicó, y nosotros tenemos a ese pendejo justo donde lo queríamos. Me contó que Mark, actuando como el amigo preocupado del deportado, le había llamado a Bill para ofrecerle la casa, y Bill, ciego de codicia, había mordido el anzuelo hasta el fondo. Tenían la llamada grabada. La mañana de mi supuesta deportación me despertaron antes del amanecer. Me sentía vacío, resignado. La apelación no había funcionado. Era el fin. Me llevaron por los pasillos grises y yo caminaba como un autómata, despidiéndome en silencio de mi familia, de mi vida. Pero en lugar de llevarme al patio donde esperaban los autobuses, me metieron en una sala diferente, la misma sala de la audiencia por video. Y allí, sentados, esperándome, estaban Mark y el señor Davenport. Mi corazón dio un brinco. Mark me guiñó un ojo. El juez de inmigración apareció de nuevo en la pantalla. Esta vez, su rostro no mostraba aburrimiento, sino un interés genuino, casi severo. El señor Davenport se puso de pie. «Su señoría», dijo con una voz que retumbaba en la pequeña sala, «solicito la suspensión inmediata de la orden de deportación del señor Javier Hernández, ya que hemos presentado evidencia contundente de que la denuncia que inició este proceso fue fraudulenta, maliciosa y parte de un esquema criminal para defraudar al señor Hernández y al propietario legal de la vivienda, el señor Mark Stevens, aquí presente». El fiscal de ICE, un hombre joven que parecía confundido, intentó objetar, pero el juez lo silenció con un gesto. El señor Davenport no perdió el tiempo. Presentó la evidencia de manera metódica, implacable. Primero, la demanda por acoso. Luego, los testimonios de los vecinos. Después, los registros financieros de Bill que demostraban su desesperación económica. Y finalmente, la cereza del pastel. «Su señoría, ahora presentaremos una grabación de una conversación telefónica entre mi cliente, el señor Stevens, y el denunciante, el señor William Peterson, que tuvo lugar hace 2 días». Le hizo una seña a Mark, quien apretó un botón en una pequeña grabadora sobre la mesa. La voz de Bill, llena de una confianza arrogante, llenó la sala. «Sí, mira, Mark», se le oía decir, «es una situación terrible lo de tu amigo Javi, de veras, pero seamos prácticos. Ahora que lo van a sacar del país, esa casa va a ser un problema para ti. Te ofrezco $100,000 en efectivo, ahora mismo. Le quitas un dolor de cabeza a la viuda, bueno, a la esposa, y yo me encargo de todo». La sala se quedó en un silencio sepulcral. El juez se quitó los lentes, se limpió los ojos como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Miró al fiscal de ICE, que ahora estaba tan pálido como una hoja de papel. «¿Tiene el gobierno alguna respuesta a esto?», preguntó el juez, y su voz sonaba como un trueno contenido. El fiscal balbuceó algo sobre que la denuncia se había procesado de buena fe, pero el juez lo cortó en seco. «Buena fe», repitió con sarcasmo. «A mí me parece que su agencia ha sido utilizada como un arma en un intento de fraude inmobiliario
motivado por el racismo. Esto es una vergüenza para el sistema. Se quedó callado por un largo momento, leyendo los documentos que el señor Davenport le había enviado electrónicamente. Luego levantó la vista, me miró directamente a los ojos a través de la pantalla y pronunció las palabras que se grabaron a fuego en mi memoria. En vista de esta nueva y perturbadora evidencia, la orden de deportación contra el señor Javier Hernández queda suspendida indefinidamente. Será liberado inmediatamente bajo la custodia de su abogado, ya que ahora es considerado un testigo material en una investigación federal contra el señor William Peterson por posible fraude y obstrucción de la justicia. Salí de ese centro de detención sintiendo el sol de Arizona en mi cara como si fuera la primera vez, como si hubiera vuelto a nacer. El aire olía a libertad. Mark me esperaba afuera. No dijo nada. Solo me abrazó con la fuerza de un oso, un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían. «Te lo dije, Javi», susurró en mi oído. «Nadie se mete con nuestra familia». El regreso a casa fue surrealista. Cada calle, cada árbol, cada casa que pasaba me parecía un milagro. Y cuando la camioneta de Mark dobló en nuestra calle y vi mi casita, con los geranios de Mónica en la entrada, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Mónica y Leo me recibieron en la puerta. Nos abrazamos los tres en medio del jardín, llorando, riendo, una maraña de emociones que no se pueden describir con palabras. Leo se aferraba a mi cuello, repitiendo «Papi, papi, papi», como si quisiera asegurarse de que yo era real. Mi hogar. Estaba de vuelta en mi hogar. Contra todo pronóstico, contra todo el odio del mundo, estaba en casa. Y esta vez nadie me iba a sacar. La verdadera justicia poética, esa que a veces la vida te regala como para compensar tanto sufrimiento, llegó una semana después. Estaba en mi jardín, que Mónica había mantenido impecable, enseñándole a Leo a patear un balón de fútbol. El sol de la tarde era cálido, y el sonido de la risa de mi hijo era la mejor música del mundo. Fue entonces cuando los vi. 2 autos negros, sin insignias, de esos que no anuncian nada bueno, se detuvieron en silencio frente a la casa de Bill. 2 hombres de traje oscuro, con esa seriedad que solo tienen los agentes federales, bajaron y tocaron a su puerta. Vi a través de la ventana cómo le entregaban unos papeles. La cara de Bill, que los recibió con su habitual aire de superioridad, se descompuso lentamente, pasó del enojo a la incredulidad y finalmente al pánico puro, infantil. Estaba siendo notificado oficialmente de la investigación federal en su contra. Nuestros ojos se cruzaron por encima de la cerca que nos separaba. Esa mirada de desprecio que siempre me dedicaba había desaparecido. En su lugar había miedo. Un miedo crudo, desnudo, patético. El mismo miedo que yo había sentido cuando sus secuaces de ICE derribaron mi puerta. Él me había quitado la paz, y ahora el sistema que intentó usar como un arma contra mí se la estaba quitando a él. La investigación federal fue rápida y brutal, como una tormenta de verano. El testimonio de Mark como propietario legal de la casa, mi testimonio como víctima directa del acoso y la evidencia irrefutable de su intento de fraude inmobiliario lo hundieron sin remedio. Fue acusado formalmente de presentar un reporte falso a una agencia federal, perjurio y obstrucción de la justicia. Para poder pagar a sus abogados, tuvo que poner su casa en venta. Ver ese letrero de «Se vende» clavado en su jardín fue una victoria silenciosa, pero inmensa. Lo perdió todo. Su casa, sus ahorros, la poca reputación que le quedaba en el vecindario. La última vez que lo vi, estaba metiendo sus últimas pertenencias en una vieja camioneta U-Haul, completamente solo, con la espalda encorvada por el peso de la derrota. El hombre que con tanto odio me había gritado «regresa a tu país», tuvo que irse del suyo, o al menos del vecindario que tanto se jactaba de proteger. Déjame en los comentarios desde qué país me escuchas, porque esta lucha no es solo mía, es de todos los que hemos enfrentado la injusticia con la frente en alto y el corazón lleno de verdad. Hoy, casi un año después de esa madrugada de terror,
Mi vida ha vuelto a una nueva normalidad, una que se siente más sólida, más real que antes. Mi caso de inmigración sigue en proceso, pero ahora es diferente. Con el estatus de testigo federal protegido, mi camino hacia la residencia permanente es casi seguro. Una ironía que no se me escapa. El mismo sistema que casi me destruye, ahora me protege. La casa, nuestra casa, ya está legalmente a nuestro nombre. Hace 6 meses, Mark nos citó en la oficina de un notario. Sobre la mesa había un montón de papeles. «Bueno, familia», dijo con su sonrisa de siempre, «es hora de hacer esto oficial». Insistió en vendérnosla por $1, un precio simbólico. Intentamos negarnos, decirle que le seguiríamos pagando hasta el último centavo, pero él no quiso escuchar. «El dinero ya no importa», nos dijo. «Lo que importa es que este es su hogar, oficialmente, legalmente. Que ningún hijo de puta vuelva a tener el poder de amenazarlos con quitárselo». Firmamos los papeles con lágrimas en los ojos. Ese día, por primera vez, sentí que mis raíces finalmente habían encontrado tierra firme en este país. Miro a mi hijo, que ahora tiene 7 años, jugar en el mismo jardín donde una vez sentí que mi mundo se acababa, y entiendo algo profundo, algo que va más allá de los papeles y las escrituras. Mi hogar no son solo estas 4 paredes que con tanto esfuerzo hemos levantado. Mi hogar es el amor incondicional de mi familia, es la lealtad inquebrantable de un amigo que se convirtió en hermano en el campo de batalla. Bill, en su casa llena de amargura, intentó destruirnos usando el odio y la división como armas, pero no contaba con que yo tenía el arma más poderosa de todas, una que el dinero no puede comprar y que ninguna ley migratoria puede quitar: la solidaridad. Él tenía una casa, sí, pero nunca tuvo un hogar. El suyo estaba vacío, podrido por dentro por la envidia y el rencor. El mío, en cambio, estaba lleno a reventar de amor, de lealtad, de risas de niño y de carne asada los domingos. Y eso es algo que ningún agente de ICE, ningún vecino racista puede deportar jamás. Aprendí que el sueño americano no es la casa grande ni la troca del año, como piensan los pobres diablos como Bill. Ese es el sueño de plástico, el que se rompe fácil. El verdadero sueño, el que vale la pena, se construye de otra manera. Se construye con las manos, sí, pero también con el corazón. Se construye ayudando al vecino sin preguntar de dónde viene, compartiendo lo poco o mucho que tienes, defendiendo al inocente aunque no sea tu bronca. Se construye con lazos de confianza tan fuertes que pueden doblar las leyes injustas y romper las barreras del odio. La bondad de una sola persona, la decencia de un solo amigo, puede ser un faro más brillante y poderoso que todo el odio del mundo. Mark fue mi faro. Su amistad fue el escudo que me protegió cuando estaba indefenso, la espada que luchó por mí cuando me habían silenciado. Él me demostró que en este país, a pesar de todo, la decencia todavía existe, y por eso te cuento mi historia. Si tú, que me estás escuchando, has vivido algo parecido, si has sentido que el mundo está en tu contra solo por tu acento, por el color de tu piel, por el lugar donde naciste, no te rindas. Por favor, no te rindas. Sé que es fácil decirlo, que el miedo paraliza y que la injusticia agota el alma. Pero no estás solo. Busca a tus aliados, a tu familia elegida, a esos Marks que la vida, te juro, siempre pone en nuestro camino. A veces están donde menos te lo esperas, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela de tus hijos. Porque la justicia a veces tarda, a veces toma caminos inesperados y cabrones, pero cuando se basa en la verdad y en la lealtad, siempre, te lo juro, siempre encuentra la manera de llegar. La oscuridad puede parecer infinita, pero siempre, siempre, al final, amanece. A veces, por la tarde, me siento en el porche, en el mismo lugar donde Bill solía verme con tanto desprecio. Tomo un café, veo a los niños del vecindario pasar en sus bicicletas. La casa de al lado tiene nuevos dueños, una familia joven de Vietnam, y sus hijos juegan con Leo en nuestro jardín. El otro día, el señor Tran me pidió prestado el taladro. Se lo di con una sonrisa, y mientras lo veía regresar a su casa,
Entendí que el ciclo del odio se había roto en esta pequeña esquina del mundo. Bill se fue, pero su veneno no echó raíces aquí. En su lugar, floreció la buena vecindad, la ayuda mutua, la simple y revolucionaria idea de tratarnos como seres humanos. Mi historia tuvo un final feliz, lo sé, pero también sé que hay miles de historias como la mía que no lo tienen, y por ellos, por los que siguen en las sombras, por los que fueron deportados injustamente, es que tenemos que seguir luchando, seguir construyendo puentes, seguir demostrando que el amor y la solidaridad son más fuertes que cualquier muro. Miro el sol esconderse detrás de las montañas, pintando el cielo de Arizona con colores naranjas y morados. Leo corre hacia mí y me abraza las piernas. ¿Jugamos otro ratito, papi?, me pregunta con su sonrisa chimuela. Lo levanto en mis brazos, su peso familiar y reconfortante. Claro que sí, mi campeón, le digo, besando su frente. Todo el tiempo del mundo. Y en ese momento, con mi hijo en brazos, mi esposa llamándonos para cenar desde la cocina y el olor a pasto recién cortado llenando el aire, me siento el hombre más rico del mundo. No por la casa, no por el trabajo, sino por esto. Por esta paz, por este amor, por este hogar que el odio intentó destruir, pero que la amistad reconstruyó, más fuerte que nunca. Mi nombre es Javier Hernández, y esta es mi casa. Y de aquí no me saca nadie.